Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de las últimas declaraciones de Netanyahu, las amenazas de la OTAN hacia China, la respuesta por parte de Hungría. También hablaremos de nuevo de los misiles de largo alcance de Estados Unidos en Alemania, la respuesta por parte de Scholz, la respuesta por parte de Rusia y también informaciones de la CNN que hablan de un complot ruso para asesinar al CEO de Rheinmetall por apoyar a Ucrania, por enviarle armas. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos hablando del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Se ha reunido en las últimas horas con la delegación negociadora de Israel tras regresar esta noche. Además, les ha instruido a viajar esta tarde en el Cairo para continuar con las conversaciones para un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza. Dice el propio Netanyahu que en esta reunión han discutido los capítulos del acuerdo para el regreso de los secuestrados y las formas de implementar el plan, garantizando al mismo tiempo todos los objetivos de la guerra. Es lo que indicaba la oficina del primer ministro en un comunicado. El jefe del Shin Bet, Ron Bar, encabeza el equipo negociador israelí que ya viajó al Cairo a principios de semana y luego a Doha, según está informando en los últimos minutos la agencia EFE. Hablamos del ministro de Exteriores israelí. Israel Katz mantuvo hoy su ofensiva diplomática contra Irán durante la cumbre de la OTAN que se celebra en Washington, en sendas reuniones con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, el senador Lindsey Graham y su homólogo holandés Caspar Belkamp. En su reunión con Yellen, Katz enfatizó que ahora es el momento de imponer duras sanciones a Irán lideradas por Estados Unidos y en cooperación con los países europeos para detener, dice, sus actividades nucleares y de misiles y su apoyo a organizaciones terroristas. Es lo que escribe el ministro en la red social X. Belkamp, por su parte, ha confirmado que Países Bajos se va a sumar a la iniciativa para que la Unión Europea declare a la Guardia Revolucionaria iraní una organización terrorista, según aseguraba hoy el ministro israelí. Hablamos también de Erdogan, del presidente turco, que ha dicho que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su administración son cómplices de lo que llamó crímenes de guerra israelíes y violaciones del derecho internacional en el conflicto de Gaza. Ha pedido sanciones contra Israel. En una entrevista con Newsweek durante la cumbre de la OTAN en Washington, Erdogan dijo que el brutal asesinato de civiles por parte de Israel, sus ataques a hospitales, centros de ayuda y otros lugares constituían crímenes de guerra. La administración estadounidense, dice Erdogan, sin embargo, ignora estas violaciones y brinda a Israel el mayor apoyo. Lo hace a expensas de ser cómplice de estas violaciones. Dice Erdogan que en este momento quién va a imponer qué tipo de sanción contra Israel por violar el derecho internacional se debe imponer. Dice que esa es la verdadera pregunta y que nadie responde. Turquía, miembro de la OTAN, ha denunciado el asalto de Israel a Gaza, ha detenido el comercio con ese país y ha expresado su apoyo a Hamás. Además, ha criticado repetidamente a los países occidentales por respaldar a Israel y ha pedido que los tribunales internacionales le castiguen. Miramos también a Taiwán. Les contamos que ha habido tensión en esta madrugada tras el avistamiento de 66 aviones militares chinos cerca de la isla que reclama Pekín como propio. El Ministerio de Defensa de Taiwán ha anunciado que se han detectado 66 aeronaves chinas en las cercanías de la isla, lo que marca el mayor número de aviones militares chinos detectados en un periodo de 24 horas este año. En un comunicado apuntan a que 66 aviones y 7 buques han operado cerca de Taiwán y fueron detectados hasta las 6 a.m., es lo que afirma el Ministerio de Defensa. Añade que respondió en consecuencia. Hablamos también de la OTAN, capítulo especial y mirada crítica a la de los aliados hacia China. La alianza ha descrito a China como un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania y ha exigido que cese su apoyo a la maquinaria de guerra de Moscú, en lo que ha supuesto la condena más enérgica de la historia de la alianza militar a Pekín. En una declaración conjunta acordada en su cumbre anual en Washington, el texto denuncia cómo Pekín se ha convertido en un facilitador decisivo de la guerra de Rusia contra Ucrania a través de su asociación sin límites y su apoyo a gran escala a la base industrial de defensa de Rusia. Un apoyo que, subrayan, aumenta la amenaza que Rusia supone para sus vecinos y para la seguridad euroatlántica. Los aliados exigen a Pekín que cese todo apoyo material y político al esfuerzo bélico de Rusia y denuncian que China no puede permitir la mayor guerra de Europa en la historia reciente sin que esto afecte negativamente a sus intereses y reputación. Precisamente desde Pekín hay críticas a las ideas que se desprenden de ese borrador de la cumbre de la OTAN. Denuncian que está lleno de mentiras y difamaciones. En concreto, el portavoz de la misión de China ante la Unión Europea ha lanzado un comunicado acerca de que la declaración de la cumbre de Washington de la OTAN, que se aprobará este jueves, está llena de mentalidad de guerra fría y retórica
beligerante. En cuanto a China, el portavoz de Pekín dice que los párrafos dedicados al gigante asiático son provocadores, con mentiras y difamaciones evidentes. Añade que Pekín rechaza firmemente tales palabras. Dice que China no es la que ha creado la crisis en Ucrania y que está promoviendo constantemente las negociaciones de paz. En cuanto a su participación en el conflicto o alimento de la maquinaria de guerra, responde que no ha suministrado armas letales a ninguna de las partes y que los flujos comerciales normales entre China y Rusia no están dirigidos a ningún tercero ni deben estar sujetos a perturbaciones o coerciones. Insta a la OTAN a reflexionar sobre sí misma y corregir sus percepciones erróneas sobre China. Miramos al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Les contamos que está pensando en minimizar potencialmente el intercambio de inteligencia con los miembros de la OTAN. Es lo que informa Político, citando a funcionarios extranjeros informados sobre estos posibles planes. En concreto, según 3 funcionarios europeos y un alto funcionario de la OTAN, los asesores de Trump notificaron a los aliados de Estados Unidos que tal medida sería parte de un plan más amplio que prevé que el país reduzca su apoyo a la alianza. Dice que fue la inteligencia de Estados Unidos la que ayudó a convencer a muchos países de la OTAN de que Putin estaba decidido a iniciar el conflicto en Ucrania. Algunos países no creían que Rusia tuviera la capacidad para llevar a cabo una campaña militar exitosa. Así aludían a la importancia de compartir información de inteligencia. En su primer mandato como presidente, Trump ya había hecho declaraciones polémicas sobre este tema. Hablamos también del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Tiene intención de reunirse este jueves con el expresidente estadounidense Donald Trump. Es lo que destacan varios medios húngaros basándose en fuentes extranjeras. Para el encuentro informal con Trump, que hasta el momento no ha sido confirmado oficialmente por Budapest, Orbán viajaría a Florida desde Washington, donde se encuentra participando en la cumbre de la OTAN. Es lo que precisa el portal telex.hu. El jefe de gobierno de Hungría, país que asumió la presidencia semestral de la Unión Europea el pasado día 1, ha desatado malestar y fuertes críticas entre los 27, así como en el seno de la Alianza Atlántica, por sus inesperadas y recientes visitas a Kiev, Moscú y Pekín. Pendientes también del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, ha considerado en una entrevista con EFE que el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, tenía razón cuando en la Casa Blanca instó a los países de la OTAN a aumentar su gasto en defensa. Decía Borrell, Trump a su manera y con su estilo particular lanzó una advertencia a los europeos que tras la guerra en Ucrania se ha demostrado acertada. Los europeos hemos descuidado nuestra seguridad, especialmente nuestras capacidades en defensa, es lo que afirmaba el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Precisamente el propio Borrell también ha aprovechado para mandar un mensaje a Viktor Orbán. Ha manifestado en una entrevista con EFE que existe un profundo malestar en la Unión Europea por los recientes viajes del primer ministro húngaro Viktor Orbán a Rusia y a China en lo que denomina una misión de paz para Ucrania. Dice Borrell que hay un profundo malestar en la Unión Europea sobre este comportamiento. Pendientes también de Joe Biden, se espera que los demócratas del Senado se reúnan en privado con los asesores principales del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, Mike Donilon y Steve Ricchetti, y la directora de campaña, Jen O'Malley-Dillon, en medio de crecientes preocupaciones entre los demócratas sobre la opción de que el presidente gane las elecciones de noviembre. Es lo que informa NBC este jueves, citando a una fuente del liderazgo demócrata y senadores. Según las fuentes, la reunión se va a centrar en el camino hacia la victoria, mientras que se espera que los asesores transmitan que los demócratas deben unificarse antes de la convención republicana y volver a centrarse en el rival de Biden en las próximas elecciones. El día anterior, el senador demócrata pidió a Biden que abandonara la carrera presidencial, convirtiéndose en el primer senador en hacerlo después del mediocre desempeño del jefe de Estado en el primer debate. La mayoría de ciudadanos de Estados Unidos creen que el presidente estadounidense Joe Biden debería detener su campaña electoral. Así lo demuestran los resultados de una encuesta de opinión realizada por el periódico The Washington Post, la cadena ABC y el servicio sociológico Ipsos. Según la encuesta, pendientes también de Joe Biden, del presidente de Estados Unidos. Les contamos que la mayoría de ciudadanos estadounidenses creen que el presidente Joe Biden debería detener su campaña electoral. Así lo demuestran los resultados de una encuesta de opinión pública realizada por el periódico The Washington Post, la cadena de televisión ABC y el servicio sociológico Ipsos. Según la encuesta, el 67% de los encuestados apoyó la retirada del presidente estadounidense de la carrera y solo el 30% expresó confianza
en que debería seguir buscando la reelección. Además, el 56% de los partidarios demócratas creen que Biden debería retirar su candidatura, mientras que el 42% está a favor de que se presente. El periódico señala que estos datos contradicen las afirmaciones de Biden de que solo la élite del partido quiere que se retire de la carrera electoral. Hablamos también sobre la inteligencia estadounidense. Les contamos que ha descubierto a principios de este año que el gobierno ruso planeaba asesinar al director ejecutivo de un poderoso fabricante de armas alemán, que ha estado produciendo proyectiles de artillería y vehículos militares para Ucrania. Es lo que cuentan 5 funcionarios estadounidenses y occidentales, según apunta la CNN. Según estas fuentes, el complot formaba parte de una serie de planes rusos para asesinar ejecutivos de la industria de defensa en toda Europa que apoyaban al esfuerzo bélico de Ucrania. El plan para matar a Armin Paperger, un gigante de pelo blanco que ha liderado la ofensiva de la industria alemana en apoyo de Kiev, era el más maduro. Cuando los estadounidenses se enteraron de la trama, informaron a Alemania, cuyos servicios de seguridad pudieron proteger a Paperger y frustrar el complot. Un alto funcionario del gobierno alemán confirmó que Berlín había sido advertido por Estados Unidos. Paperger era un objetivo obvio. Su empresa, Rheinmetall, es el mayor y más exitoso fabricante alemán de proyectiles de artillería de 155 milímetros que se han convertido en el arma decisiva en la guerra de desgaste de Ucrania. La empresa abrirá una planta de vehículos blindados dentro de Ucrania en las próximas semanas, un esfuerzo que, según una fuente, preocupa profundamente a Rusia. Después de una serie de avances a principios de este año, el esfuerzo bélico de Moscú se ha estancado una vez más en medio de unas defensas ucranianas redobladas y unas pérdidas de personal cada vez más evidentes. Hablamos también de nuevo de Joe Biden, de la cumbre de la OTAN y de los aviones F-16 que se dirigen a esta hora a Ucrania para sumarse y brindar apoyo al ejército de Kiev para hacer frente y repeler los ataques rusos. Eso sí, no alcanzarán en sus vuelos al espacio aéreo ruso. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, defiende que estos F-16 son lo que Ucrania necesita para defenderse. Confirmaban que la transferencia de F-16 está en marcha, procedente de Dinamarca, de Holanda, y que además esos aviones volarán en el cielo ucraniano este verano. What it needs to defend itself when it needs it. And I'm also pleased to announce that as we speak, the transfer of F-16 jets is underway, coming from Denmark, coming from the Netherlands, and those jets will be flying in the skies of Ukraine this summer to make sure that Ukraine can continue to effectively defend itself against. Una cumbre de la OTAN marcada por el apoyo a Ucrania, marcada también por las peticiones de Zelensky, estos F-16. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y enseguida les contamos todo en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas
diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Ya de vuelta a Negocios Televisión, mirando a la actualidad, a las últimas horas, pendientes de la cumbre de la OTAN. Hoy reciben a Zelensky, por cierto, en los próximos minutos se espera una comparecencia junto al secretario general Jens Stoltenberg en una cita que llega después de que la OTAN se haya comprometido a dar un mínimo de 40.000 millones en 2025 para seguridad de Ucrania, capacidad financiera y armamentística. Ayer anunciaron que van a proteger los cielos de Ucrania este verano. Stoltenberg defiende que esto busca acercar un final a la guerra en un contexto en el que a largo plazo se va a buscar la adhesión, pero para ello, matizan, debe acabar antes la guerra. Eso sí, para acabar la guerra denuncian a quienes financian las arcas rusas y, por tanto, a la maquinaria de guerra. Y es ahí donde arrancaba la mayor amenaza contra China por parte de la OTAN. La tarea más crítica de esta cumbre será todo lo que se decida sobre Ucrania. Son las palabras de Stoltenberg. Escuchamos. Of course, the most urgent, the most critical task at this summit will be everything we will do and decide on Ukraine. Because this is really the time where we are tested. If we want to stand up for democracy and freedom, it's now, and the place is Ukraine. Y precisamente con el foco puesto en la OTAN les contamos que Francia, Alemania, Italia y Polonia han lanzado este jueves una iniciativa para desarrollar misiles de crucero lanzados desde tierra con un alcance de más de 500 kilómetros para llenar un vacío de arsenales europeos que, según dicen, ha quedado expuesto por la guerra de Rusia en Ucrania. Los ministros de defensa de los países han firmado una carta de intenciones en este sentido. Al margen de la cumbre de la OTAN en Washington siguen los acuerdos después de que ayer tanto Estados Unidos como Alemania anunciaran el despliegue de misiles de largo alcance en territorio alemán. Hoy son Francia, Alemania, Italia y Polonia, 4 países de la OTAN que acuerdan desarrollar misiles de crucero, misiles de largo alcance en territorio de la OTAN. Mientras tanto, en medio de las crecientes muertes nacionales franceses en el conflicto ucraniano, París está planeando el envío de un contingente militar a Ucrania. Esto es lo que reza un informe publicado por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia. De acuerdo con un documento publicado en la revista oficial de l'ENTE, las Fuerzas Armadas de Francia están preocupadas por un número cada vez mayor de franceses que mueren en el conflicto ucraniano. Solo en enero de este año las tropas rusas eliminaron a varias docenas de mercenarios con un preciso golpe de misiles contra el lugar donde estos estaban desplegados. Dice este documento que extraoficialmente la defensa de Francia admite que no ha sufrido semejantes pérdidas en el extranjero desde los tiempos de la guerra en Argelia en la segunda mitad del siglo XX, es lo que apunta este documento. En Polonia, el ministro de Exteriores polaco, Radosław Sikorski, ha asegurado durante el foro público de la OTAN en Washington que en Polonia hay miles de voluntarios que se han alistado para formar parte de una unidad militar que combatirá en Ucrania. Durante una reciente visita a Varsovia del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se anunció la formación de una unidad militar compuesta por voluntarios que será entrenada y equipada por Polonia para que puedan combatir en Ucrania. Según recoge este jueves la prensa polaca, Sikorski ha asegurado que si todos los países europeos hicieran esto mismo, Ucrania tendría varias brigadas de voluntarios. Hablamos también de Suecia. El gobierno sueco ha descartado este jueves enviar cazas JAS-39 Gripen a Ucrania mientras el programa de los aviones de combate F-16 está en vigor, debido a que las propias autoridades ucranianas consideran que mantener el uso de ambos sistemas simultáneamente es demasiado para las Fuerzas Armadas. Así lo confirma el ministro de Exteriores sueco Tobias Billström, que ha afirmado en una entrevista con la emisora estadounidense Voice of America que la decisión responde a las peticiones de Ucrania, que ha llegado a esta conclusión. Hablamos también de Turquía, de palabras de Erdogan. Dice que la actitud extremadamente negativa de los países occidentales hacia Rusia solo añadió más leña al fuego, agravando la situación en Ucrania. Esta opinión fue expresada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en un comentario a la revista Newsweek. Dice que la actitud de los aliados occidentales hacia Rusia solo añadió más leña al fuego. Además, también dice que Turquía no será parte en este conflicto y, aunque es miembro de la OTAN, no ve ningún problema en la interacción con los países de la OCS y los BRICS. Erdogan dijo que puede discutir varios temas con Putin, aunque no esté de acuerdo con el líder de Rusia en todo.
Pendientes también de Hungría, les contamos que no quiere ni apoyará que se convierta en un bloque antichino. Dice que no pretende, no quiere en ningún caso que la OTAN se convierta en un bloque contra China. Es lo que manifiesta este jueves el ministro de Asuntos Exteriores, Péter Szijjártó, a la televisión estatal húngara durante su visita a Washington. En un discurso pronunciado en el marco de una cumbre de la OTAN, Szijjártó también dijo que la admisión de Ucrania a la alianza debilitaría la unidad dentro del grupo. En un borrador del comunicado de la cumbre se describía a China como un facilitador decisivo del esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania y se decía que Pekín seguía planteando desafíos sistémicos a Europa y a la seguridad. China dijo que el comunicado era tendencioso y que sembraba discordia. Pendientes de estas advertencias por parte de Hungría, hablamos ahora de Reino Unido. Les contamos de declaraciones de su secretario de Estado. Dice que deben tener muchísimo cuidado para evitar represalias de Rusia después de que el gobierno laborista indicase que Ucrania puede decidir si utilizar armamento británico en ataques contra ese país. Es lo que apunta el nuevo secretario de Estado de Seguridad, Dan Jarvis. Reino Unido, dice, debe protegerse ante el riesgo de una reacción de Moscú, pero el despliegue de armamento británico es en última instancia un asunto de Kiev, siempre que se respete el derecho internacional. Es lo que insistía Jarvis a la cadena Sky News. Además, dijo que los aliados de la OTAN seguirán brindando el apoyo material que Ucrania necesita para defenderse, porque es una invasión ilegal cuyas consecuencias son enormes para todo el mundo. Hablamos también del canciller alemán. Olaf Scholz ha dicho este jueves que la decisión de Estados Unidos de enviar misiles de largo alcance a su país se ajusta a la agenda del gobierno. Scholz respondió a preguntas de los periodistas en Washington, D.C., donde asistió a la cumbre anual de la OTAN. Dijo que la decisión no debería ser una sorpresa, ya que se estaba preparando desde hace mucho tiempo. Rusia condenó la medida de Washington, que calificó de nueva amenaza, y prometió responder militarmente si Estados Unidos implementa su plan de enviar misiles a Alemania. Rusia considera desde hace tiempo que el despliegue de misiles de largo alcance cerca de sus fronteras constituye un peligro para la seguridad nacional. Pendientes también de nuevo de Alemania, del despliegue de armas de largo alcance estadounidenses en Alemania, que debe impulsar el desarrollo de este tipo de armamento en el país europeo. Es lo que declara este jueves el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius. Durante una entrevista, el ministro indicó que los misiles estadounidenses llegan a Alemania solo de forma rotatoria. Dice Pistorius que esto está claramente vinculado a la expectativa de Estados Unidos de que nosotros mismos invirtamos en el desarrollo y la adquisición de tales armas de gran alcance. Añade que el despliegue temporal le dará a Alemania exactamente el tiempo que necesita para ellos. Son las declaraciones del ministro de Defensa alemán. La respuesta de Rusia al despliegue de misiles estadounidenses en Alemania será dura y adecuada, es lo que afirma la presidenta del Consejo de la Federación, Valentina Matvienko, en una entrevista con el periodista Pavel Zarubin, cuyo extracto fue publicado en el canal de Telegram del periodista. Un miembro del Bundestag califica de locos los planes de desplegar misiles de Estados Unidos en Alemania. Sin embargo, Rusia dice que espera que esto no suceda, porque entonces la respuesta será dura y adecuada. Añade que esto es simplemente inaceptable y que, si se fijan en todos los documentos de la posguerra, Alemania no tiene ningún derecho a tener este tipo de armas, según los acuerdos firmados. Es lo que apunta el presidente del Consejo de la Federación. Rusia responde a los misiles de Estados Unidos en Alemania, dice que su respuesta será dura y adecuada. Precisamente, seguimos hablando de la decisión de desplegar misiles de Estados Unidos de largo alcance en Alemania. Hay declaraciones por parte de María Zaharova que apuntan a que es un intento de salvar la reputación de Biden y desviar la atención de sus fracasos. Washington y Berlín están tirando el dinero a la basura con el despliegue de armas estadounidenses en Alemania. Es lo que declara el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, a la cadena de televisión Rosilla 24. Añade que están tirando dinero a la basura. Así comenta el despliegue de armas de largo alcance en Alemania. Señaló que Rusia no tiene motivos para preocuparse y ponerse nerviosa, ya que los dirigentes del país lo han previsto y están preparados. Según él, Estados Unidos y la OTAN no cambian su política agresiva, pero Rusia no se deja intimidar y siempre encontrará una manera de responder a este tipo de acciones. El propio Ryabkov añade que Estados Unidos no podrá arrastrar a Moscú una carrera armamentista ni obligarla a desarmarse en su propio detrimento, como ocurrió en el pasado cuando la OTAN adoptó la llamada Solución Cero. Hablamos también de Putin. Palabras del presidente ruso. Dice que el diálogo BRICS es extremadamente importante para Rusia y que van a trabajar para resolver el problema y el bienestar de su población. Es lo que afirmaba el propio Putin en el 10º foro parlamentario de los BRICS en San Petersburgo. Añade que hay que tener en cuenta los intereses mutuos y confiar en la democracia, que son los principios en los que se basa la cooperación entre los BRICS. El objetivo principal de la actual presidencia rusa de la asociación es crear las condiciones más favorables para el desarrollo progresivo de todos sus participantes. Destacó que los esfuerzos de los BRICS y otros países
países en desarrollo enfrentan una feroz resistencia de las élites de los países de los 1.000 millones de oro y acusó a Occidente de intentar reemplazar el derecho internacional con las mejores tradiciones del colonialismo clásico. Putin no descarta, además, que los BRICS tengan su propio parlamento en el futuro. Precisamente el presidente ruso ha comparado el uso que hace Occidente de las llamadas reglas en lugar del derecho internacional con el colonialismo clásico. En su intervención en el foro parlamentario BRICS describió el comportamiento de las élites gobernantes en los llamados países de los 1.000 millones de oro. Decía Putin que actuando en contra de la lógica histórica y a menudo incluso en detrimento de los intereses a largo plazo de sus propios pueblos, ahora buscan establecer algún tipo de orden basado en sus llamadas reglas que nadie ha visto, nadie ha discutido y nadie ha aceptado jamás. Dice Putin que estas reglas se redactan y se adaptan a cada situación en beneficio de quienes se consideran excepcionales y se han arrogado el derecho de dictar su voluntad a los demás. Añade Putin que es exactamente la mejor tradición del colonialismo clásico. Seguimos mirando a Rusia. Les contamos que ha añadido este jueves a la opositora Yulia Navalnaya a su lista de terroristas y extremistas, 2 días después de emitir una orden de arresto contra la exiliada. Navalnaya ha prometido continuar el trabajo de su marido, Alexei Navalny, contra Putin. El propio Navalny, que como sabe murió en una prisión del Ártico. Sus datos personales aparecieron este jueves en una lista negra en línea emitida por una de las autoridades, una agencia estatal diseñada para combatir la financiación de personas y organizaciones que Moscú considera terroristas o involucradas en actividades extremistas. Los funcionarios rusos frecuentemente aplican tales etiquetas a figuras de la oposición y a aquellos que hacen campaña contra el Kremlin o su ofensiva nuclear. Las organizaciones de Navalny fueron ilegalizadas en Rusia y están etiquetadas como extremistas. En Ucrania, sus autoridades han confirmado este jueves la ausencia de amenazas en la frontera con Bielorrusia y han descartado que se pueda producir cualquier tipo de ataque, sabotaje, movimiento de tropas o incluso labores de inteligencia. Dicen que la situación en la frontera con Bielorrusia es completamente diferente a la de Rusia, porque en este frente la situación está completamente controlada, tanto cerca de su frontera como al otro lado. Es lo que contaba el portavoz del Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania, Andriy Denchenko, según informa la agencia Ukrinforce. Dice que no han visto ningún movimiento de equipos, personal o unidades del ejército de Bielorrusia o de unidades rusas, ni siquiera actividad de grupos de sabotaje y de inteligencia. Añaden que tampoco se han registrado bombardeos. Hablamos ahora de los BRICS, de los miembros de la alianza. India y Rusia están forjando nuevas alianzas al poner en funcionamiento sus sistemas nacionales de pago para dejar de lado al dólar estadounidense. El sistema de pago indio, Rupee, y los sistemas rusos MIR podrían integrarse pronto para facilitar las transacciones transfronterizas entre ambas naciones. El director general del banco ruso VTB, Andrei Kostin, ha confirmado este miércoles la decisión durante una rueda de prensa. Dice que deben desarrollar su propio sistema de pagos que incluya su global y que les permita realizar transacciones en sus propias monedas nacionales y no en dólares de Estados Unidos. En concreto, dice que India tiene una actitud positiva hacia la cooperación con Rusia. El director ejecutivo explicó que pronto se podrán integrar los sistemas de pago Rupee y MIR para las transacciones comerciales. Añade que harán algunos avances teniendo en cuenta las complejidades que existen. Kostin resumió su postura diciendo que los BRICS quieren liberarse del dólar, el euro y las monedas occidentales. Pendientes también de la economía, el dato de IPC en Estados Unidos, palabras del presidente de la FED, Jerome Powell. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión. Pues ¿qué es un mercado financiero? Es exactamente igual que otro mercado, como si vamos a comprar patatas al mercado, quien manda en los mercados financieros es la oferta y la demanda. Es decir, cuando nosotros queremos comprar algún título, alguna acción de alguna compañía, el precio vendrá determinado por el apetito inversor que hay de esa compañía. Haciéndolo muy fácil, si somos 10 los que queremos comprar 5 kilos de patatas, el precio subirá mucho. Si hay 50 kilos de patatas y queremos comprarlo tan solo 10, el precio bajará mucho, puesto que la oferta supera la demanda. En los mercados financieros sucede exactamente igual, lo que pasa es que son mercados profesionales, donde no se puede ir a la bolsa de Madrid, de Nueva York o de Londres, como estamos ahora en las oficinas de Londres, a pedir, deme usted 5 acciones de esta compañía. Es un mercado profesional y necesitamos acceder a través de un intermediario. Por eso los brokers, que es exactamente lo que significa esa palabra en inglés, intermediario, permitimos el acceso de clientes, ya sean retail, corporativos, institucionales, a los mercados financieros.
Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. Ya de vuelta a Negocios Televisión, mirando a la actualidad, pendientes sobre todo de las últimas horas, de todo lo que se empieza a filtrar de esta cumbre de la OTAN. Ojo, porque hay nueva declaración conjunta de Estados Unidos. En este caso, Estados Unidos y Corea del Sur prometen una respuesta rápida en caso de un ataque nuclear norcoreano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo surcoreano, Yoon Suk Yeol, han enfatizado que un posible ataque nuclear de Corea del Norte contra Seúl sería recibido con una respuesta rápida y decisiva, según ha compartido la Casa Blanca este jueves. El presidente de Estados Unidos ha reafirmado que la promesa de Washington de disuasión extendida a Seúl está respaldada por la gama completa de capacidades de Estados Unidos, incluido su arsenal nuclear, según afirma la declaración conjunta. El mes pasado, Corea del Sur y Estados Unidos realizaron ejercicios aéreos militares con cazas furtivos F-22 y F-35 como parte de su entrenamiento anual Buddy Escuadrón. Después de la visita de Putin a Corea del Norte, Estados Unidos responde junto a Corea del Sur, prometen una respuesta rápida en caso de un ataque nuclear de Corea del Norte. Hablamos ahora de la economía, de la inflación anual en Estados Unidos, que se ha situado en el 3% en junio, una caída respecto del 3,3% de mayo, según informa la Oficina de Estadísticas Laborales en su informe del jueves. La cifra fue inferior a la estimada por los analistas. En términos mensuales, el índice de precios al consumidor cayó un 0,1%, una décima. El índice de energía aumentó un 1% en los 12 meses que terminaron en junio, mientras que la cifra fue un 2% menor en términos mensuales. Los precios de los alimentos aumentaron un 2,2% en comparación con el mismo periodo de 2023, con un aumento mensual de 2 décimas. La inflación básica, excluyendo las categorías volátiles de alimentos y energía, se situó en el 3,3% interanual frente al 3,4% en mayo. En términos mensuales, la inflación básica aumentó una décima menos de lo previsto inicialmente. Pendientes de palabras del presidente de la Reserva Federal, insiste en que se necesita ver más informes buenos de inflación antes de empezar a recortar los tipos de interés, aunque ha reconocido que la actual política monetaria del organismo es restrictiva. En su diagnóstico destacaba como el tipo neutral debe haber subido al menos a corto plazo. Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Powell ha señalado que tiene cierta confianza en que la inflación está cayendo, pero planteaba que la cuestión es que de momento no pueden estar lo suficientemente seguros de que se está reduciendo de forma sostenida hasta el 2%. Powell aprovechaba además, como llegados a este punto, la Fed tiene que vigilar su doble mandato. We want to be more confident. We want to have greater confidence, and that means more good inflation readings. That inflation is moving sustainably down to 2%. Greater confidence that that is the case. But remember, we have a dual mandate too. We're not just an inflation targeting central bank. We also have an employment mandate. So I could also see us cutting, and we've said this, I've said this, if we saw unexpected weakening in the labor market. And we do now see, I'll speak for myself, I now see the risks to the two mandates as much closer to being in balance. I think for a long time we've had to focus heavily on the inflation mandate, but I think now we're getting to the place where you know the labor market is getting pretty much in balance to where it needs to be, and so we're looking at both.
Importante porque Powell señalaba que lo que sucede en estos momentos, lo que precisan ver es que la inflación se reduce de manera sostenida, pero eso sí, subrayaba que no pueden esperar a bajar tipos hasta que llegue al 2%. Si esperan ese nivel, decía, podrían hacer que cayeran por debajo los precios, algo que no es lo que se busca. Volvemos a escuchar a Powell. We've said that you don't want to wait until inflation gets all the way down to 2%. Because inflation has a certain momentum. You wouldn't wait that long. If you waited that long, you probably waited too long because inflation will be moving downward and will go well below 2%. Y mirando a Estados Unidos, seguimos pendientes del futuro de su presidente, de Joe Biden. Ojo a lo que está afirmando en estos momentos The New York Times. Dice que el equipo de Joe Biden, el equipo que le está ayudando supuestamente a la carrera presidencial, el equipo de campaña de 2024 del presidente de Estados Unidos está realizando una encuesta para conocer cómo le iría a la vicepresidenta Kamala Harris si se enfrentara al exjefe de Estado y probable candidato republicano Donald Trump. Es lo que informa este jueves New York Times. Según 3 personas familiarizadas con el asunto, esta es la primera vez que los asesores de Biden comienzan a considerar seriamente qué sucedería si Harris fuera la candidata demócrata a las elecciones. Las fuentes no revelaron los detalles de la encuesta ni a qué podrían conducir los resultados. El informe se produjo mientras varios miembros demócratas del Congreso instaron a Biden a retirarse de la carrera electoral en medio de una discusión pública sobre su salud y su capacidad para recuperar la presidencia y luego servir 4 años más. Pendientes de Biden, de la cumbre de la OTAN, las amenazas a China, la respuesta de Rusia al despliegue de misiles de largo alcance en territorio alemán. Ya tenemos con nosotros a Bernardo Navazo, analista de Relaciones Internacionales y profesor en la UC3M, para poner un poquito de luz en estos asuntos. ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Un placer. Si te parece, empezamos por lo último, esta noticia que iba a decir nos ha cogido por sorpresa.